examen práctico, ¿ya? Entonces les estoy soltando ahí preguntas, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, si es que mañana tienen tiempo de repasar antes del examen, se van, se prestan una dura madre, buscan al seno sagital superior, lo siguen y al final está la prensa de aerófilo o conferencia de los senos. No hay problema. De ahí, ¿qué otra pregunta van a hacerle? Primero, si es que la aguja, bueno, en este caso el alfiler, está sobre el seno, el os del cerebro, marcan os del cerebro o ponen os del cerebro. Pero si es que buscan a los del cerebro y se van al borde, este borde que está acá, se llama el borde libre del os del cerebro, hay un seno, ¿ya? Este es el seno sagital inferior, que también es pregunta, ¿ya? Entonces, esto es para que lo tengan en cuenta, nada más. Esos son los senos más preguntados, ¿ya? El seno sagital superior, el seno sagital inferior, la prensa aerófilo, la conferencia de los senos, nada más. Por acá van a encontrar otro seno, que es el seno recto, que es justamente siguiendo el seno sagital inferior. Pero por si acaso no lo han preguntado, pero para que lo tengan en cuenta. ¿Ya? Entonces, ¿hay más senos? Sí. A ustedes simplemente les interesa eso para el examen, netamente. ¿Ya? Ahora, esta dura madre, lo que les estaba mencionando en el encéfalo, tiene dos capas, como hemos visto. Mm. Ya. Entonces anda al práctico, ya, directo entonces a la parte, a la parte teórica. Ya, gracias por informarme. ¿Ya? Entonces, directo. La arteria, en este caso, la dura madre, a nivel del encéfalo, va a estar irrigada. Ya, tiene tres arterias, que son las arterias meningias anterior, media y posterior. Lo cual solamente yo quiero que se acuerden de la arteria meningia media, que es esta arteria que está acá, que es la mayor de las arterias a nivel de la dura madre. ¿Por qué es importante? Porque esta arteria justamente va a chapar esta zona, que es una zona en la cual la dura madre se puede despegar, que se llama la zona decolable de Gerard Marchand, ¿ya? ¿Por qué es importante esta zona? Porque en esta zona se van a ubicar los hematomas epidurales, ¿ya? Los hematomas epidurales se ubican en la zona de Gerard Marchand, justamente que es este nivel. ¿Y quién es la mayoría o en la mayor parte responsable de los hematomas epidurales? La arteria meningia media, ¿ya? También las cefaleas o los dolores de cabeza y todo eso, lo que ustedes van a tener, va a ser gracias a que la dura madre está inervada. La inervación se va a deber netamente o básicamente al trigémino, ¿ya? Con sus ramas sensitivas. Eso es lo que tienen que saber de la dura madre del encéfalo. También hay una dura madre a nivel de la médula espinal que está acá, que de ahí lo vamos a estudiar cuando hagamos médula, ¿ya? Ahora vamos al aracnoide. La aracnoide es una membrana netamente que lo importante que tienen que acordarse es que va a formar las granulaciones aracnoideas. Estas granulaciones aracnoideas, también llamadas granulaciones de Paccioni, van a estar ubicados en su mayoría en el seno sagital superior, ¿ya? Ahí viene la importancia de tenerlo en cuenta, ¿ya? Entonces, el seno sagital superior voy a encontrar las granulaciones aracnoideas, que son parte del aracnoide. O sea, las encuentro en el seno sagital superior. No quiere decir que sean parte de la dura madre, sino son del aracnoide, ¿ya? Son estas estructuras. ¿Y por qué son importantes esta estructura? Porque por acá, el líquido cefalorraquídeo que está pasando por acá, que está circulando, va a llegar a las granulaciones y va a pasar acá, al seno sagital superior. O sea, las granulaciones aracnoideas dan el pase del espacio subaracnoideo hacia la parte venosa, ¿ya? Del líquido cefalorraquídeo. Esa es la importancia de las granulaciones. No les voy a hablar más de las aracnoides. Ahora, la pie madre tiene dos capas, ¿ya? Y en este caso, la pía madre, perdón, va a estar en contacto con el tejido nervioso. Esto quiero que lo entiendan bien, porque esto ha sido pregunta de examen ya teórico netamente. ¿Qué quiere decir tejido nervioso? La pía madre está en contacto con tejido nervioso, pero el tejido nervioso, acuérdense, se divide en dos, netamente lo que son las neuronas y lo que son las glías, ¿ya? Entonces, muy bien. ¿Qué es lo que va a pasar? La pía madre va a estar en contacto
con las glías, pero no va a estar en contacto con las neuronas. Acá viene la confusión, ¿ya? Porque esto ha sido una pregunta, si no me equivoco, hace 2 o 3 años, en la cual preguntaron, ¿la pía madre toca tejido nervioso? Era verdadero y falso. Era verdadero, porque sí toca tejido nervioso. La pía madre toca las glías, verdadero, toca las glías. Y la pía madre toca la neurona, no, esto no, jamás toca la neurona. Y esta era la clave, porque pedían la incorrecta, ¿ya? Entonces, la neurona nunca está en contacto con la pía madre. Importante de la pía madre va a formar lo que es famoso la tela coroidea. Y si a la tela coroidea yo le agrego vascularización, me va a formar lo que es el famoso plexo coroideo. Y el famoso plexo coroideo es importante, ¿por qué? Porque me va a formar el famoso líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Entonces, pía madre, cuando se junta, forma la tela coroidea. A la tela coroidea yo le agrego vascularización, o sea, arterias, y me va a formar el famoso plexo coroideo. ¿Y por qué es importante el plexo coroideo? Porque acá inicia el líquido cefalorraquídeo, que lo vamos a ver un poquito más adelante. También va a formar lo que es el famoso ligamento dentado. El ligamento dentado es un medio de fijación o sustentación, pero de la médula espinal, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta también. Estos son los famosos ligamentos dentados, ¿ya? Entonces, eso es lo básico que tienen que saber netamente de las medidas. Ahora, vamos a estudiar los espacios, porque esto también suele venir en el examen. ¿Qué quiere decir espacios? Acuérdense lo que hemos estado viendo. Viene estructura ósea, que son huesos, viene dura madre, viene aracnoides y viene vía madre, ¿ya? Entonces, entre estos va a haber espacios, ¿ya? Estos espacios son importantes porque algunos son patológicos y algunos son fisiológicos. Entre el hueso y la dura madre, el primer espacio es el espacio epidural. Entonces está entre la estructura ósea y la dura madre, acuérdense. Ósea a nivel del encéfalo está el cráneo y a nivel de la médula está la columna, netamente. A nivel del encéfalo, este es un espacio potencial. ¿Qué quiere decir? Que es netamente no existe. Solamente va a existir cuando es patológico. ¿Y cuándo puede ser patológico? Cuando hay un hematoma. ¿Ya? Este es el famoso hematoma epidural. ¿Ya? Como dato clínico, esto quiero que entiendan bien, el hematoma epidural en su mayoría es de arteria, ¿ya? Entonces, ahorita les explico por qué es importante que lo tengan en cuenta. A nivel de la médula, el espacio epidural está conformado por tejido adiposo, nervios, plexo venoso y vasos linfáticos, así que no es un espacio fisiológico. Luego sigue el espacio subdural. El espacio subdural está entre la dura madre y la aracnoides, ¿ya? Es un espacio netamente potencial, o sea, solamente se va a evidenciar cuando sea patológico. Y a nivel del encéfalo, va a formar lo que se denomina el hematoma subdural, ¿ya? Esto es importante porque también ha venido en el examen. El hematoma epidural, ¿dónde está ubicado? ¿Entre qué estructuras? Y el hematoma subdural, ¿dónde está ubicado? Ahora, les dije que el hematoma epidural en su mayoría era por arterias. Y se acuerdan que les dije que era la arteria meningia media. En cambio, el hematoma subdural es a nivel venoso, sobre todo por las venas puentes. ¿Ya? Quiero que se acuerden esta diferenciación, porque esto les va a ayudar para la clínica, para la parte fisiológica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Alguna vez ustedes se han cortado? Yo lo sé, es normal. Una arteria, cuando sangra, sangra de forma pulsátil, ¿ya? Pulsátil. O sea, este hematoma, únicamente el hematoma epidural, es un hematoma muy brusco, ya que la arteria es difícil de controlar. Esto es de tipo agudo, ¿ya? Por si es que ahí les ponen casos clínicos y no saben cuál de las arterias o cuál de las estructuras pueden ser. Por ejemplo, viene un accidente y les dicen qué arteria o qué estructura está involucrada, tienen que acordarse de esto. El hematoma epidural es agudo, netamente, ¿ya? Netamente es agudo, es arterial
y en su mayoría arteria meningia media. Eso acuérdense, nada más. Acuérdense, hematoma epidural es agudo, es arteria y arteria meningia media es la responsable. Como dato adicional, tiene que ser un accidente brusco, ¿ya? El paciente se tocó, se cayó de la motocicleta, es algo muy, muy fuerte. ¿Y por qué es importante conocer? Porque este hematoma va a aplastar ciertas estructuras del encéfalo y va a dar la famosa clínica que lo vamos a ver más adelante, que es importante que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el hematoma subdural? Que es más o menos el opuesto. Este es un hematoma por venas y la vena sangra, pero sangra de forma babiante, ¿ya? Cuando se han cortado ustedes y ah, han podido visualizar la sangre que les está saliendo, cuando sale como si fuera como baba, o sea, lento, eso es una vena que se han cortado. Entonces, como se han cortado unas venas, este va a demorar en llenarse. Entonces, suele ser de tipo subagudo o crónico. Generalmente, este hematoma subdural va a ser en las personas ancianas o adultas mayores, ¿ya? Y no tiene que haber un accidente brusco, ¿ya? Entonces lo digo porque si es que les ponen casos clínicos, ustedes acuérdense, paciente se cayó de forma brusca, viene con alteración clínica, que la vamos a ver más adelante. ¿Qué arteria es bueno, qué estructura es la que posiblemente esté dañada? Es brusco, es joven, se accidentó, entonces está haciendo hematoma epidural. La mayoría es por arteria. ¿Qué arteria? La arteria meningia media. Listo. Siguiente pregunta. Así quiero que analicen, ¿ya? Luego viene el espacio supraracnoideo. ¿Por qué es importante el espacio supraracnoideo? En este caso, porque va a contener el famoso líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Acá vamos a contener el famoso líquido cefalorraquídeo. Y también va a ser el famoso espacio vascular. Que signifique que es el espacio vascular no significa que tenga bastante arterias, sino simplemente que va a contener a los principales vasos. O sea, cuando vamos a hablar de la arteria cerebral media, la arteria cerebral posterior, todas esas arterias están en este espacio supraracnoideo. Ustedes ya en la práctica lo han estado mirando, ¿ya? Sí. Muy bien. Esto es importante que se acuerden, que es a ver, ya, que es cómo inicia el litocefalorraquídeo, ¿ya? Este va a iniciar en el plexo coroideo, va a nacer del plexo coroideo. ¿Y dónde encontramos el plexo coroideo? Acá viene la gran diferencia. El plexo coroideo solamente lo voy a encontrar en los ventrículos, ¿ya? En los ventrículos. Porque esto es pregunta típica de diferenciación entre ventrículos y cisternas, ¿ya? El ventrículo, ¿qué son? Son espacios que están dentro del encéfalo que van a producir líquido cefalorraquídeo. Acuérdense que son cuatro. Ya si es que han leído por ahí y que quieren debatir por ahí con alguien, pueden encontrar hasta 7 ventrículos o un poquito más, pero son variaciones anatómicas, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿cómo inicia el líquido cefalorraquídeo? Primero vamos a irnos a los ventrículos laterales, que son dos. ¿Ya? Este número significa que son dos. Entonces, cada uno de ellos está a nivel de cada hemisferio. Cada ventrículo lateral va a llegar a un tercer ventrículo. Entonces, este es el ventrículo lateral y va a llegar a este espacio que está acá, que se conoce como el tercer ventrículo. ¿Por medio de quién llega? Por el agujero interventricular de Monroe, ¿ya? Quiero que se acuerden esto, porque esto también suele preguntarse, ¿ya? ¿Cómo pasa el ventrículo lateral al tercer ventrículo? Por el agujero de Monroe. Ya, ahora, este tercer ventrículo tiene que llegar al cuarto ventrículo, que está ¿dónde? Que está entre el tronco encefálico y el cerebelo, ¿ya? Este va a llegar por medio de esta estructura que está acá, que se llama el agujero mesencefálico, o en algunos libros lo van a encontrar como el agujero cerebral de Silvio, ¿ya? Lo digo porque esta ha sido esto preguntaron, ¿ya? Preguntaron qué estructura une al tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. Bien vivos habían puesto el agujero interventricular de Monroe, el agujero de Mayen, Ilushka, todo habían puesto todos, y ahí habían puesto el agujero cerebral, ya el agujero cerebral de Silvio. Entonces, el otro nombre que lo conocían generalmente es el agujero mesencefálico de Silvio, que es otra combinación, pero no tenían entendido que también se llama el agujero cerebral,
¿Ya? Esta es una pregunta por si acaso, para que lo tengan en cuenta, para que no falle. Luego viene el cuarto ventrículo. Acá es importante, el cuarto ventrículo va a conectar ¿con quién? Con el espacio subaracnoideo, con lo que hemos estado hablando. O sea, esto se produce en los ventrículos laterales, en los ventrículos como tal, perdón, y va a pasar luego al espacio subaracnoideo. El espacio subaracnoideo, ¿cómo pasa? Por medio de estos agujeros, ¿ya? En el cuarto ventrículo vamos a encontrar estos agujeritos que están acá, que son tres, que es Mayendi y Lushka, ¿ya? Esto tienen que acordarse por qué. Porque Mayendi viene de M, o sea, es uno y va al medio, ¿ya? Acuérdense más o menos que es así, ¿ya? Entonces, Mayendi está al medio, es uno solito, ¿ya? Es único, por eso he puesto uno y está al medio, M de Mayendi, porque esto también lo han preguntado. El agujero de Mayendi está a nivel lateral y el 2 estaba mal, porque era verdadero y falso esa pregunta. Entonces, Mayendi está al medio y es único, ¿ya? M de medio y es único. Ahora, Lushka son dos agujeritos que son a nivel lateral, ¿ya? Lateral. Lushka viene de L de lateral, ¿ya? Está a nivel lateral y son dos, ¿ya? Entonces, quiero que se acuerden de esto, porque ha sido una pregunta de verdadero y falso. Ya esa pregunta fue con maldad, pero por si acaso, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué más? Una vez que yo paso al espacio subaracnoideo, este espacio subaracnoideo que están viendo por acá, por toda esta zona, tiene ciertas dilataciones. Esas dilataciones como tal se le va a conocer como las cisternas aracnoideas. De las cisternas aracnoideas que ustedes sí o sí tienen que conocer, son unas pocas, ¿ya? Porque hay varias. Una es la cisterna lumbar, que lo vamos a ver a nivel de la médula espinal, la cisterna magna o cerebelo medular, magna o cerebelo medular, la ambiens que tienen que conocer, ¿ya? Aunque esta es variable. La lumbar la vamos a ver en médula, como les estoy diciendo. La cerebelo medular o magna es esta, ¿ya? Esta que está acá, que estoy señalando acá. Esta es la magna, ¿ya? Antes, como dato curioso, antes de acá se sacaba el líquido cefalorraquídeo. Antiguamente, por si acaso. Ya no preguntan de dónde se sacaba, porque esta es una pregunta más o menos hace 10, 15 años que se hacía. Ya se sacaba de acá el líquido cefalorraquídeo, por si acaso. Como les menciono, se llama cisterna magna o cisterna cerebelo, porque está a nivel cerebelo, medular, ¿ya? Cerebelo medular, por si acaso. Luego está la cisterna ambiens, que está justamente bordeando a lo que es el mesencéfalo, o sea, está en la parte lateral, y en la parte posterior, que está acá, no se nota esto, voy a cambiarlo de colorcito ya. Esta zona se va a llamar la cisterna superior. La cisterna superior. ¿Por qué? Porque también ha sido preguntado, ¿ya? La cisterna superior, ¿con quién está en contacto? Con la placa cuadrigémina, ¿ya? Entonces, la cisterna superior está encima del cerebelo y está posterior a la placa cuadrigémina. Esta también ha sido pregunta, ¿ya? Son preguntas, generalmente las de neuroanatomía, se plantean como preguntas o subpreguntas, no sé, te mencionan, encuentre es verdadero y falso, o te pone para relacionar, o si no, un verdadero y falso de 4 o 5 y tienes que buscarla clara, ¿no? Entonces, mientras conozcan estos datitos, van a estar bien. Ahora, hay más cisternas, hay más cisternas. Las cisternas generalmente van a estar basadas en el nombre, ¿no? Por ejemplo, la cisterna peduncular, o sea, está a nivel de los pedúnculos cerebrales. O sea, esta, por ejemplo, es la cisterna peduncular. Si les preguntan, por ejemplo, relaciones de la cisterna peduncular, por ahí, porque también me acuerdo haberlo leído en una pregunta, ustedes tienen que acordarse, está con los pedúnculos cerebrales. Entonces, si es que les menciona, y la pregunta era, ¿la cisterna peduncular tiene relación con el cerebelo? A nivel posterior o anterior, creo, y eso estaba mal, porque la peduncular está a extremo de los pedúnculos. Entonces, no, ya es la superior. En esa pregunta, la clave era
la cisterna superior, que preguntaban dónde estaba ubicado, y era superior netamente al cerebro, ¿ya? Entonces, del espacio supracraniano hemos visto que llegan a las granulaciones de Paccioni, y luego estos pasan al sistema venoso. En su mayoría, ¿dónde pasan? A nivel de seno sagital superior. Con eso ya tienen lo básico de meninges y licocefaloraquídeo. Ya es un tema demasiado amplio que le hemos resumido en 3 diapositivas. Ahora pasamos a lo que es el origen embrionario. Esta netamente ya es memoria, así que tienen que acordarse. De ahí les comparto la diapositiva. No hay más explicación que tienen que acordarse de acá. Netamente que del tubo neural, que este es el tubo neural, van a ser la médula, ¿ya? Esto ha sido pregunta también ah, ha sido pregunta de verdadero y falso, ¿ya? La mayoría de preguntas, al menos en neuro, las veces que yo he visto y he resuelto los exámenes, es verdadero y falso. Entonces, del tubo neural van a ser la médula espinal. Esto también fue una pregunta de verdadero y falso. Le decían del prosencéfalo, sale el mesencéfalo, y eso estaba mal. Tienen que acordarse que del prosencéfalo, que es una vesícula primaria, que está a nivel de las 3 semanas, va a dividirse luego a las 6 semanas en 2 vesículas, ¿ya? En el telencéfalo y en el diencéfalo. El telencéfalo van a ser lo que es el cerebro y el diencéfalo, ¿ya? Netamente así. Y lo mismo, el mesencéfalo nunca cambia. El romboencéfalo se divide en metencéfalo y mielencéfalo, y el metencéfalo se divide en cerebelo y protuberancia, y el mielencéfalo en bulbo raquídeo. Y del tubo neural, como les dije, sale la médula espinal. Esto también fue una pregunta de verdadero y falso. Es bastante memoria. Esto sí, solamente les digo que lo memoricen, no queda de otra. Tienen que memorizárselo como tal para el examen, netamente para el examen. De ahí no les va a aportar netamente. Ah, acuérdense acá, el diencéfalo es la famosa familia de los tálamos. ¿Ya? Lo vamos a ver más adelante. La familia de los tálamos quiere decir, por ejemplo, el tálamo netamente, o incluso en el anfiteatro le llaman el tálamo óptico, porque es el otro nombre como tal. Ahí está el hipotálamo, está el subtálamo, está el epitálamo, está el metatálamo, ¿ya? Entonces, yo le llamo la familia de los tálamos. Entonces, vamos a encontrar el tálamo, hipotálamo, subtálamo, epitálamo y metatálamo. Lo vamos a ver más adelante, pero para que lo tengan en cuenta, que el encéfalo abarca todos los tálamos, ¿ya? Netamente es memoria. Entonces entramos en el mundo muy bonito del razonamiento neurológico. Esto es lo que a ustedes tienen que llegar a este nivel, ¿ya? Todo lo que está estudiando para el examen práctico, para la parte teórica que están estudiando, tienen que aplicarlo de esta manera. Si ustedes no son ordenados, les va a chocar neuroanatomía, no solamente en el curso de anatomía, les va a chocar también en la parte de fisiología, neurofisiología, les va a chocar en la parte de clínica, de neurología, les va a chocar también en la parte de neurocirugía, ¿ya? Entonces, si ustedes entienden bien cómo funciona neuroanatomía, no lo van a tener que ver y sufrir nunca más. Netamente, quiero que se acuerden. Yo estudié, por ejemplo, mi experiencia personal, yo bien, ahorita no me ha ido mal en la parte de netamente de neuroanatomía, siempre me ayuda esta base. Y justamente este esquema que les traigo acá no es un esquema que lo van a encontrar en un libro, ¿ya? Este es producto de varios libros de los cuales he sacado estas diapositivas, no es de un solo libro, son de varios libros. Entonces, los libros lo organizan de una forma y a veces es difícil entenderlo, pero esta es la base que quiero que tengan en cuenta, ¿ya? Entonces, en configuración externa, ustedes tienen que acordarse que es todo lo que ven mis ojitos, ¿ya? Todo lo que ustedes han estado viendo en la práctica, en su mayoría ha sido configuración externa, ¿ya? Por ejemplo, acá está la configuración externa. La configuración externa también tienen que acordarse que va con las relaciones, ¿ya? Por ejemplo, la médula espinal tiene que ver con quién, con la columna. Entonces, esa es una de las relaciones que tiene la médula espinal, por ejemplo.
Luego, una vez que yo tengo la estructura, yo la puedo cortar, por eso justamente está el bisturí, y si es que tengo las tinciones o las técnicas, yo le puedo agregar. Entonces voy a llegar a lo que es la famosa configuración interna. ¿Ya? La configuración interna, vamos a verlo a nivel de neuroanatomía de dos formas. Uno, la sustancia gris, y otro, la sustancia blanca, ¿ya? Esto, lo que les voy a mencionar ahorita, parece, parece sencillo, pero es muy, muy, muy básico que lo tengan en cuenta y nunca se olviden, ¿ya? La sustancia gris es unión de cuerpos neuronales, ¿ya? Y la sustancia blanca son axones con mielina, ¿ya? Esto es importante. ¿Por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque de los cuerpos neuronales, acá se procesa información, ¿ya? Ahí se procesa. En cambio, en lo que son los axones mielinizados, se transmite transmite información, ¿ya? Entonces, un daño a la sustancia gris significa que pierda el procesamiento, o sea, netamente ya no voy a recuperar esa información porque se perdió el procesamiento. En cambio, la sustancia blanca, que son los axones mielinizados, solo transmite, transporta. Si es que yo daño la sustancia blanca, puedo recuperar esa información y eso lo sabe bien el cuerpo, ¿ya? Ahora, la sustancia gris y la sustancia blanca van a cambiar. A nivel de la médula, por ejemplo, la sustancia gris está escondida y la sustancia blanca está bordeándolo, está en la parte externa. Esto se va a continuar también en el tronco encefálico, pero ya cambia a nivel del cerebelo y del cerebro, que la sustancia gris se vuelve externa y la sustancia blanca se vuelve interna, ¿ya? Entonces, yo ya entendí qué es la configuración externa y la configuración interna. Esto ya lo han visto netamente en las prácticas. Ahora, viene el tercer pilar. El tercer pilar significa la sistematización, lo que a la mayoría le da este dolor de cabeza, que le dice yo no entiendo sistematización, yo no entiendo qué son los famosos ACEs y todo eso. Esta es la sistematización, llamada también la funcionalidad. ¿Ya? Entonces, esta es la famosa sistematización o funcionalidad, que puede tener diferentes nombres, ¿ya? Sistematización de la sustancia blanca, de la sustancia gris, por ejemplo, para que lo tengan en cuenta. Ahora, la sistematización, yo quiero que se acuerden de esta manera. Esto les va a ayudar porque cuando lleguemos a la parte de sistematización, les va a, les va a ser más sencillo la vida. La sistematización se divide en tres, en segmento, intersegmentario y transicional. ¿Qué significa esto? Acá viene el truco. Segmentos significa que tanto la médula, el tronco, el cerebro y el cerebro tienen subunidades, o sea, tienen cositas propias, se pueden subdividir. Entonces, esas estructuras pequeñas pueden funcionar independientemente, ¿ya? Por ejemplo, esto lo que están viendo acá es una metámera de la médula espinal, o sea, puede funcionar de forma independiente. Ahora, estas subunidades pueden trabajar en grupo, pero dentro de la misma estructura. Por ejemplo, esta metámera puede unirse a otra metámera, pero dentro de la médula espinal, ¿ya? Esto se llama intersegmentario, ¿ya? Esto también pasa en el tronco, pasa en el cerebro, pasa en el cerebelo. Y por último, esta médula espinal se puede comunicar con el tronco se puede comunicar con el cerebro. Esa comunicación se llama transicional, que pasa de un lugar a otro. O sea, la sistematización la tienen que estudiar de esa manera. ¿Por qué? Por ejemplo, a nivel de la médula espinal, ¿quién representa el nivel segmentario? El arco reflejo. Ahí viene la importancia. El arco reflejo es a nivel segmentario. El intersegmentario son los famosos núcleos de la médula espinal. También tiene haces intersegmentarios, por ejemplo. Y a nivel transicional,
lo que les interesa a ustedes, los haces córtico-espinales, los espinos talámicos y todo eso, ¿ya? Entonces, quiero que lo entiendan. Lo mismo pasa en el tronco encefálico. En el tronco encefálico, a nivel segmentario, ¿cómo funciona? Con los famosos núcleos de los nervios craneales. Los intersegmentarios, ¿cómo funcionan a nivel del tronco? Por ejemplo, con el famoso sistema reticular ascendente, el SAR, ¿ya? Y transicional, porque a nivel de los espinotalámicos, los córticos espinales, también pasan por el tronco, ¿ya? Entonces, así se estudia la sistematización. Ahí viene la importancia de tenerlo todo bien esquematizado y entendido. Una vez que yo entendí la configuración externa, cómo se relaciona con las demás estructuras, la configuración interna, cómo está a nivel de cuando yo lo corto, cuando le echo un tinte, y cómo funciona esto, ya tengo los tres pilares. Y ahí viene el cuarto pilar, que es la irrigación o la vascularización. Todas estas estructuras nerviosas, acuérdense, en su mayoría son dependientes de una gran nutrición. O sea, tú le quitas la arteria a esa zona, ya fue, se va a malograr. Por eso es importante conocer la vascularización. Entonces, una vez que yo tengo entendido esto yo lo voy a aplicar para todos. ¿Qué quiere decir? Tengo un accidente, se me malogra la columna, yo sé que se va a malograr la médula espinal, entonces, yo sé que a este nivel de la médula espinal se forma de esta manera, yo sé que a este nivel la médula espinal tiene esta función, se malogra, yo sé que esta arteria se ha comprometido, y yo ya tengo la famosa clínica, porque una vez que yo encuentro todo esto, llego a la clínica, y ese es el famoso razonamiento neurológico. Con eso encuentro las lesiones donde yo quiero. Y ahí, y la doctora Mesa, pues, al menos, ya no pregunta hace 2 años, no voy a hacer que ustedes les haga esa pregunta, ¿cómo encontrar lesiones? Y esto justamente, cómo encontrar las lesiones, se basa en esto. Como les dije, también he traído preguntas de los chicos, que son planchas, son exámenes pasados, y había como 4 o 5 preguntas de localizar lesiones. Y se basa en todo esto que les voy a ir enseñando. Entonces, iniciamos con la médula espinal, ¿ya? Entonces, la médula espinal está ubicada en el conducto vertebral. Y acuérdense que el conducto vertebral es el conducto que está entre el cuerpo de la vértebra y el arco vertebral, nada más. ¿Cuál es el límite superior de la médula espinal? Y ya, estos son datos precisos nomás para ir avanzando, no los voy a estar explicando. Son 3 límites superiores que tienen que conocer, que han sido preguntados también en exámenes, que son el agujero magno del hueso occipital. ¿Ya? Ese es el agujero magno. Este es el primer límite que tienen que conocer. Segundo límite es el borde, acuérdense esta palabra, superior, borde superior de C1, llamado también Atlas, ¿ya? Entonces, esto ha sido una pregunta que generó confusiones. ¿Por qué? Porque pusieron borde inferior de C1 y la gente al toque miró, C1, Atlas pide límite superior, marcó, y la clave decía borde inferior, y está mal, es borde superior. Y si quieren ser más exactos, es borde superior posterior, ¿ya? Por si acaso es posterior, pero ya esto es ser demasiado fino, ¿ya? Y viene el tercer límite, que es el borde, por eso quiero que entiendan bien, pero en este caso es inferior, ¿ya? Inferior. ¿De quién? De la decusación piramidal, ¿ya? Entonces son 3 límites superiores que se tienen que acordar, porque, como les vuelvo a decir, son preguntas de verdadero y falso. En ese caso era verdadero y falso de la médula espinal. Preguntaba, la médula espinal se encuentra en el conducto vertebral. Verdadero. Preguntaban también, el conducto vertebral está formado entre la apófisis transversa y el cuerpo. Eso es falso, entre el cuerpo y el arco vertebral. ¿Ya? El límite superior de la médula espinal, lo que le decía, el C1 y el borde superior del C1 y el borde inferior de la decusación piramidal. Esto lo habían intercambiado y era falso, falso. ¿Ya? Entonces, marcaban las claves y justo había la que estaba cambiado esto y fallaba. Ahora, el límite inferior de la médula tiene un nombre, ¿ya? Se llama cono medular.
El límite inferior, ¿qué quiere decir? Cuando llega, se va acortando como si fuera un triangulito. Eso se llama cono medular, ¿ya? Esa parte inferior se llama cono medular. Y acá viene otra pregunta importante para la parte teórica. ¿Cuál es el límite inferior de la médula espinal? Esto acuérdense, ¿ya? Entre L1 y L2 en el adulto y entre L2 y L3 en el niño menor a 8 años, ¿ya? Ya, bueno, y si quieren ser un poquito más dateros, a nivel embriológico, hasta antes del nacimiento, la médula abarca todo el conducto, ¿ya? Entonces son datos precisos porque también ha sido preguntado, ¿ya? Entonces el límite inferior se llama cono medular porque es un estrechamiento. En el adulto es entre el 1 y L2. Entre los niños menores a 8 años está L2 y L3 y todo el conducto a nivel embriológico hasta antes del nacimiento, ¿ya? ¿Qué es importante y por qué señalé acá? Saco dural y el fondo de saco dural. Esto ustedes lo tienen que entender como uno solo. Ya. Acá les voy a explicar dos cosas. Uno para la vida y otro para este, el examen. ¿Ya? La médula espinal viene y acaba entre L1 y L2 en el adulto. Vamos a hablar del adulto. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Esta estructura que están viendo acá es el saco dural. La dura madre, es la dura madre que envuelve a la médula espinal, ¿ya? Entonces, es la dura madre que envuelve a la médula espinal. Pero, ¿qué es lo que pasa? Este saco dural, que tiene como 5 nombres más, no acaba junto con la médula espinal, acaba mucho más abajo, acaba entre S1 y S2. Ah, no, perdón, acá estoy acá. Bueno, también acaba, pero eso lo voy a cambiar, ¿ya? Acaba entre S2 y S3, ¿ya? En la mayoría de libros solamente mencionan S2 y algunos otros libros entre S2 y S3. Para temas de examen acaba entre S2, ¿ya? Netamente. ¿Y qué es lo que pasa? Por eso les estaba mencionando que una cosa es para la vida y otra cosa es para el examen. Ese espacio que está entre L1 y L2, entre L1 y L2 que acaba la médula, hasta donde acaba el saco dural que está acá, tiene un nombre, se llama fondo de saco dural, ¿ya? Este es el famoso fondo de saco dural. ¿Por qué es importante el fondo de saco dural? Porque de acá se va a sacar líquido cefalorraquídeo con la famosa punción lumbar, las famosas PLs, ¿ya? Esto lo menciono porque me ha sido preguntado netamente en los exámenes, de dónde se saca el líquido cefalorraquídeo del fondo de saco dural, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Para motivos de examen, la doctora Mesa a todo esto le llama fondo de saco dural, o sea, ella no lo considera el saco dural acá como tal, lo considera como fondo de saco dural desde el inicio hasta el fin, ¿ya? Por si acaso. Esa es la única aclaración que tengan en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? La médula espinal, lo que les estaba mencionando, está formado por cubitos, ¿ya? Estos cubitos tienen nombres. Se les llama segmentos medulares o metámeras o mielómeros, ¿ya? Cualquiera de los nombres, porque esto sí ha sido preguntado con sus 3 nombres, ¿ya? Segmento medular, metámeras, mielómeros. Entonces, ¿cuántos segmentos medulares hay? Hay 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxigio, ¿ya? Entonces, esto es importante porque una cosa es segmento medular, acuérdense que son los cubitos, y otra cosa son las vértebras que están acá. Las vértebras, son diferentes que los cubitos, ¿ya? Estos cubitos se llaman segmentos medulares o metámeras. Quiero que entiendan bien eso.
Ahora, las medidas de la médula espinal son estos en el hombre, esta en la mujer, y a nivel transversal varía, ¿ya? ¿Por qué? Porque la médula espinal no es un tubo como tal, es un tubo que tiene dilataciones. Esas dilataciones van a tener nombres, se llaman intumescencias, y son dos, la intumescencia cervical y la intumescencia lumbo, de memoria, son dos cosas. La intumescencia, espérate. No, perdón, había salido un mensaje. La intumescencia cervical, en este caso, está ubicado entre la cuarta vértebra, esta vez significa cuarta vértebra cervical, hasta la primera vértebra torácica. Preguntado en el examen, sí, ya. Preguntaban dónde se encontraba la intumescencia cervical o entre qué referencias óseas. En este caso les van a preguntar con la palabra óseas, o sea, quiere decir qué vértebras abarca la intumescencia cervical y la intumescencia lumbosacra. Es importante. Pero, otra cosa es que pregunten qué segmentos medulares abarca la intumescencia cervical. Por ejemplo, la intumescencia cervical abarca el C4 hasta T2. Estos segmentos medulares que hemos estado hablando, ya, esos son los que están acá. Igual a nivel lumbosacro. ¿Por qué es importante esto? Porque la intumescencia cervical va a formar el famoso plexo cervical más el plexo braquial. Y la intumescencia lumbosacra va a formar el plexo sacro, ¿ya? Entonces, esto va plexo braquial para lo que es miembros superiores y esto es para los miembros inferiores, ¿ya? Entonces, esto es lo que tienen que conocer sí o sí de médula espinal, ¿ya? Entonces, eso es lo que sí o sí tienen que conocer de la médula espinal. Es lo básico y lo más importante. La sistematización lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Entonces, ahora, esto es netamente otra vez memoria. Perdón, chicos, yo sé que la memoria es eh, que eso que quieren un truco para que se pueda aprender todo, pero netamente anatomía abarca bastante memoria. Sí. Pero si es que lo hacen con esquemitas, todo les va a salir. En este caso preguntaron cómo era una punción lumbar y también tiene otro nombre que es una punción espinal. La punción lumbar sirve para extraer líquidos cefalorraquídeos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tienen que conocer de esto? Les voy a marcar los datitos nomás que tienen que conocer. Es un procedimiento que va a entrar una aguja, tiene que estar echado o sentado, con los pies, con las rodillas al pecho, y la aguja va a atravesar las siguientes estructuras: piel, tejido celular subcutáneo, y acá vienen las preguntas. Es uno, el ligamento supraespinoso, el ligamento interespinoso, y el que suelen preguntar es este. ¿Cuál es el ligamento que se suele perforar al nivel de la punción lumbar, que te indica que ya entraste al nivel o al canal medular? O que es, o la otra pregunta que también suelen hacer es: ¿cuál es el ligamento que atraviesa, que es el más difícil y que cuando lo atraviesan suena fuerte o hace un crack? Que son justamente lo puse, es el ligamento amarillo o el ligamento flava, le llaman algunos. ¿Ya? Preguntado varias veces, que lo tengan en cuenta. Una vez que atraviesa el ligamento amarillo la aguja, vamos a entrar al espacio epidural, el que hemos estado viendo. Va a atravesar la dura madre. Acuérdense que a este nivel ya tiene otro nombre, se llama fondo de saco dural. Atraviesa el aracnoides y una vez que atraviesa el aracnoides, entro al espacio subaracnoideo. Y en el espacio subaracnoideo es una dilatación, o sea, se llama cisterna lumbar. ¿Ya? De la cisterna lumbar yo saco el famoso líquido cefalorraquídeo. Entonces, lo que tienen que acordarse, ligamento amarillo, nada más. ¿Y qué es lo que va a pasar? Esta punción lumbar yo no puedo hacerlo a nivel de cualquier vértebra. Tengo que hacerlo entre ciertas vértebras. Ahí viene el otro truco. En el adulto, la médula acaba entre L1 y L2.
pero no significa que me voy a aventar entre L2 y L3, porque puede haber variaciones que la médula tiene una inserción baja y me la puedo llevar. Entonces, para tener la seguridad, ¿qué es lo que hago? En el adulto me voy entre L3 y L4. Pregunta, ¿ya? Pregunta de punción lumbar. Y en los niños menores a 8 años, entre L4 y L5. Profesor, ¿y cómo yo ubico este, la vértebra L4? Entonces, es fácil. Busco una línea que me va a ir entre las crestas ilíacas, que lo van a ver en miembro inferior, y estas líneas, cuando se juntan, estas líneas que están acá, que están al otro lado, van a formar lo que es la famosa línea de Teufer. Yo busco la línea de Teufer y esta llega a la apófisis espinosa de L4. Entonces, encontré L4, subo 1, L3. Entre L3 y L4, adulto. Bajo 1, L5 para el niño. ¿Ya ves? Es sencillito. Lo que tienen que acordarse son los datos que estoy marcando con asterisco, ¿ya? Porque son preguntados directamente. El ligamento amarillo, supraespinoso, interespinoso lo preguntaron, pero verdadero y falso. ¿Dónde se hacía la punción lumbar en el adulto y en los niños? Esto lo digo del adulto porque esta me vino a mí en el examen, ¿ya? Esta me vino en el examen cuando yo iba el curso de neuroanatomía. Ya. Acá vamos a hablar un poquito del sistema nervioso central y un poquito del periférico, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? A nivel de la médula que están viendo acá, la médula, van a salir las famosas raíces, ¿ya? Raíces anteriores y raíces posteriores. ¿Qué es lo que tienen que entender? La anterior sale del asta anterior, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, y son prolongaciones axonales, nada más. La posterior contiene el ganglio sensitivo y este ganglio sensitivo es una neurona pseudo unipolar. Listo, con eso ustedes ya están muy bien para, para el examen de verdadero y falso, ¿ya? Entonces, hasta el raíz posterior tiene el ganglio sensitivo, que es una neurona pseudo unipolar. Lo digo esto porque fue una pregunta como tal de verdadero y falso, que preguntaban, la raíz anterior, ¿qué cosa es? Viene el asta anterior y son prolongaciones axonales. Posterior, tiene el ganglio sensitivo, neurona pseudounipolar. Y hay una pregunta, me acuerdo, de 4 verdades y una falsa. Preguntaban también del agujero intervertebral. El agujero intervertebral, que es justamente este agujerito que está acá, es donde va a estar descansando el ganglio sensitivo, ¿ya? Acá está descansando el ganglio sensitivo. Preguntaban dónde se encontraba el ganglio sensitivo y era en el agujero intervertebral. Como todo en anatomía, tiene una excepción, ¿ya? Esta excepción es a nivel sacro, porque los ganglios, en este caso, están flotando en el conducto vertebral. ¿Ya? O sea, a este nivel, el ganglio está acá, está acá, está acá, está flotando, por si acaso. ¿Qué es importante conocer esto? Porque la raíz anterior y la posterior se juntan y me van a formar el famoso nervio espinal, ¿ya? El nervio espinal, ahí viene otra pregunta, eh, el nervio espinal tiene sensibilidad y tiene movimiento, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? El asta anterior bueno, la raíz anterior viene del asta anterior. Este agrega movilidad, movimiento, ¿ya? Es motor, ¿ya? En cambio, la posterior lleva sensibilidad. Entonces, cuando yo junto a ambos, anterior y posterior, entonces voy a formar el nervio espinal. El nervio espinal es un nervio sensitivo motor, porque tiene las dos características, la sensibilidad del posterior y el movimiento del anterior. Eso es importante que se acuerden. Ahora, este nervio espinal tiene comunicaciones por medio de los ramos comunicantes con el sistema simpático. Nada más quiero que recordemos. Y la primera rama del nervio espinal, siempre, de todos los nervios espinales, es el ramo meningio, perdón, que es una arteria, un nervio que va a inervar a la dura madre de la médula espinal, ¿ya? Netamente. Ahora, este nervio espinal tiene direcciones, ¿ya? Solamente quiero que se acuerden que el primerito, que es C1, tiene una dirección inferior, o sea, sale y luego desciende. El C2 y C3 son horizontales.
Y de ahí para los demás, todos son superiores, o sea, tiene que ascender. Miren acá, ¿ya? Por ejemplo, acá tiene que ascender para llegar a la médula espinal. ¿Esto es importante? Sí. Solo preguntaron esta. El C1, ¿qué dirección tiene? Es inferior, netamente. ¿Ya? Cuando se hace inferior, nada más. ¿Ya qué más? Estos nervios espinales que se están formando acá van a salir a nivel de sus respectivos agujeros. Pero ¿qué es lo que pasa? Acá viene otra vez el problema. La médula espinal acaba entre L1 y L2 en el adulto, pero pues, siguen saliendo más nervios debajo de la médula espinal. Bien, esos nervios que están saliendo por acá, que están saliendo por este lado, van a tener un nombre que se llama la cola de caballo o la caudequina. Van a estar conformados desde L2 para abajo, ¿ya? Entonces, ¿qué nervios conforman la caudequina? Los nervios desde L2 para abajo, o sea, L3, L4, L5, LS1 hasta el S5 más el coxillo, ¿ya? Y si ustedes se ponen a sumar todos estos nervios, viene la otra pregunta. ¿Cuántos nervios conforman la caudequina? Los 10 últimos nervios. ¿Ya? ¿Fue preguntado? Fue preguntado. La preguntaron en sus dos modalidades. La caudequina está conformado por los nervios que vienen desde L2 para abajo. Y también preguntaron, la caudequina contiene los 10 últimos nervios. ¿Ya? O sea, sí preguntaron las dos formas. Lo hicieron como el late esa pregunta también. Ya. Ya, ahora vamos a ver la parte de sistematización de la médula espinal. Ya, entonces en este punto vamos a empezar a combinar ya casi todos los conceptos, ¿eh? Entonces, la médula, primero voy a coger un pedacito, que es el segmento medular, o metámera, o mielómero, que está de esta forma, ¿ya? Esta metámera, que están viendo acá, o mielómero, tiene sustancia blanca y sustancia gris. Lo que ya les había estado mencionando, la blanca transmite, la gris procesa. ¿Qué es importante que quiero que se acuerden acá? En la médula vamos a encontrar que la sustancia blanca se divide en espacios. La parte anterior del surco anterolateral, que está acá, que es toda esta zona, se va a llamar cordón anterior, ¿ya? Cordón anterior. Del surco anterolateral al posterolateral que está acá, va a tener otro nombre. Se va a llamar cordón. Ay, perdón. Ahí le fregué. Eh, ya. Se le va a llamar cordón. Este. Se le va a llamar cordón lateral. ¿Ya? Y la última parte que va desde la fisura o el surco medio posterior hasta el surco posterolateral, que es toda esta zona, se le va a llamar cordón posterior. ¿Ya? Cordón posterior. ¿Por qué es importante? Porque esto va a tener bastante importancia cuando hagamos lo que es la sistematización, pero ya cuando hay una comunicación entre la médula espinal, el tronco encefálico y el cerebro, ¿ya? Entonces, quiero que se acuerden, son cordón anterior, lateral y posterior, netamente. Ahora, la sustancia gris, en este caso, se divide en hasta anterior, hasta posterior, y entre ambas vamos a encontrar lo que es el famoso columna intermedia. Este es hasta anterior, hasta posterior, y esta es la columna intermedia, ¿ya? Entonces, hasta anterior, hasta posterior y columna intermedia. Quiero que se acuerden así. Hasta anterior, en su mayoría, tiene que ver con movilidad, todo lo que es este movimiento, ¿ya? Hasta posterior tiene que ver con lo que es la sensibilidad, ¿ya? Y la columna intermedia tiene que ver con lo que es la inervación visceral, ¿ya? Entonces, la visceral significa que lleva simpática y parasimpática. Simpática lo va a llevar a nivel torácico y parasimpática lo va a llevar a nivel sacro, ¿ya? ¿Por qué lo menciono esto? Porque esto les va a ayudar bastante a diferenciarlo y también ha sido preguntado, ¿ya? Entonces, la columna intermedia
lleva información simpática a nivel torácico y parasimpática a nivel sacro. Esta columna intermedia también está mal llamarlo así, pero lo vamos a denominar netamente para el examen práctico, el examen teórico, porque ese es otro nombre, como asta lateral, ¿ya? El asta lateral a nivel torácico, ¿qué información lleva? Simpática. El asta lateral a nivel sacro, ¿qué información lleva? Parasimpática. ¿Ha sido preguntado? Ha sido preguntado, ¿ya? Por eso les estoy haciendo la aclaración. Muy bien. Entonces, esta es la información más básica que quiero que se acuerden de la médula de forma segmentaria. ¿La puedo distribuir más? Sí. Y por ejemplo, si han escuchado las famosas láminas de Rexet, que también le enseñan, pero netamente las láminas de Rexet se debe estudiar así, es demasiado complicado que lo entiendan. Entonces, les estoy resumiendo de esta manera porque quiero que se acuerden. Cuando escuchen hasta posterior, ustedes tienen que pensar algo sensible. Si viene una pregunta que les menciono, el hasta posterior tiene que ver con los movimientos, ya, está mal esa alternativa, está mal de cajón. Lo mismo, el hasta anterior tiene que ver con la sensibilidad, no, tiene que ver con el movimiento. Entonces, así tienen que pensar directo. Hasta anterior, tal, hasta anterior, hasta posterior, tal, hasta lateral, tal. Listo, sí. Directo a la pregunta, directo marcado. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué más? Este segmento medular, tiene información motora, que les estoy mencionando que viene por el asta anterior, y tiene información sensitiva, ¿ya? Esta información sensitiva va a formar lo que serían los famosos dermatomas, que son estos espacios que va a pertenecerle a un segmento medular. Estos dermatomas tienen que ver con la sensibilidad. Ahora, los miotomas son netamente ya la parte muscular que tiene que ver con el asta anterior. O sea, cada metámera tiene su porción sensitiva y tiene su porción motora, netamente, acuérdense. Perdón. Entonces, cada metámera tiene su dermatoma, que es netamente sensitivo, y su miotoma, que es netamente muscular. ¿Para qué me sirve esto? Primero, para el examen, ¿ya? Netamente les va a servir para el examen. Dos, les sirve para buscar lesiones. Cuando escuchan ustedes lesión en médula espinal, significa niveles, ¿ya? Niveles. Yo debo buscar niveles y los niveles me lo va a dar el dermatoma. Por ejemplo, te va a decir, el paciente viene y no siente desde la tetilla para abajo. El paciente viene y no siente o no tiene movimiento desde el ombligo para abajo. Entonces, ya te dio un nivel, o sea, te dijo, la médula tiene un nivelcito, acuérdate, tiene un nivel. ¿Qué dermatomas tienes que saber para el examen? Tienes que saber tres, que son los que suelen preguntarse. Nivel T4, nivel de las mamilas o la tetilla, el T10, que es el ombligo, y el L1, que es la ingle, ¿ya? Netamente, eso acuérdate, T4, T10 y L1, que es la ingle, ¿ya? Esos netamente de cajón, esto te va a ayudar incluso hasta para neurocirugía, cuando lleven el capítulo, bueno, cuando lleguen el curso de cirugía, acordarse de los dermatomas es netamente básico, ¿ya? Este es el mapeo que les estoy mencionando. Luego, ¿qué viene? Vienen los miotomas. Los miotomas son las porciones musculares. ¿Qué miotomas deben acordarse? Netamente los que están involucrados en los reflejos, que también han preguntado. El L3 y L4, los miotomas se juntan y van a formar el patelar. Patelar, ¿ya? Y el S1 y S2, el calcáneo, ¿ya? ¿Ves? Con eso ya la tienen ganada. Ya con esos dermatomas y miotomas ya la tienen netamente al bolsillo todos. ¿Qué más? Entonces, ya lo que les había estado mencionando, que una metámera aislada, como está acá, con los nervios, más los nervios aferentes, bueno, los nervios que hemos estado viendo, la raíz anterior, posterior, me va a formar lo que es el reflejo elemental, o también llamado el arco reflejo, ¿ya? Entonces, esto yo quiero que entiendan porque también se suele preguntar y con esto van a entender
toda cómo funciona el arco reflejo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Viene el impulso del arco reflejo por la raíz posterior. La raíz posterior también se le va a llamar la raíz aferente porque viene de afuera, ahí viene el término, afuera hacia dentro. Entonces, para que nunca se olviden, aferente de afuera hacia dentro. Entonces, viene el impulso por acá, por acá, por acá, por acá, viene y viene un impulso tan fuerte que activa a la otra neurona, que es la neurona eferente, ¿ya? La neurona eferente ya sale por la raíz anterior, ¿ya? Entonces, esos se van a juntar y van a formar el nervio espinal que estaba acá. Ya, este es el famoso nervio espinal. Y acá viene la diferencia del arco reflejo que no sirve y que no hay en el humano, y el arco reflejo que hay en el humano. ¿Qué es lo que pasa? Digamos que yo te meto hipotéticamente 100 de fuerza en el tendón patelar. Disculpa. Entonces, yo te meto 100 de fuerza y el cuerpo, si es que funciona de esta manera, entra 100 de fuerza y yo saco 100 de fuerza, el cuerpo no se puede adaptar a estos 100 de fuerza. Vas a lesionar. Entonces, el cuerpo dice, y el cuerpo es sabio, yo no me puedo lesionar. Está bien que yo quiera hacer el arco reflejo porque es un mecanismo de protección, pero yo no le puedo devolver 100 de fuerza bueno, a lo que me está entrando, porque voy a lesionar. Entonces, no existe esto. ¿Qué es lo que pasa? Viene la fuerza, la parte sensitiva, y acá viene la innovación que hay en el humano, que es esta estructura que está acá, que se llama interneurona. La interneurona, que está acá, modula, ¿ya? Modula. Tienen que acordarse esto. Modula la fuerza para que salga por la parte aferente, ¿ya? Entonces, viene aferente, interneurona y sale eferente. Acuérdense esto, es importante. ¿Ya? Entonces viene 100 de fuerza, el cuerpo lo procesa solamente la interneurona, dice, ¿sabes qué? 100 de fuerza es mucho, y bota la información por la eferente menos, ¿no? Puede ser 80, 70, en un caso hipotético. ¿Por qué lo menciono esto? Porque hacía una pregunta, mencionaba, el arco reflejo que hay en el cuerpo humano está compuesto de neuronas, la pregunta era opción múltiple, tenían que marcar aferente, interneurona y eferente. La otra pregunta que venía de verdadero y falso mencionaba la neurona, bueno, la interneurona, ¿dónde se ubica? La interneurona se ubica solamente en la médula espinal. Esta no sale de la médula espinal. Entonces la pregunta era, ¿dónde estaba? Está dentro de la médula espinal. Ahí justamente mencionaba esa clave. ¿Por qué? Porque ponían interneurona se encuentra en la raíz posterior, anterior, en el ganglio, todas estaban mal, por si acaso. Ya han preguntado la interneurona. Muy bien. La irrigación, que es importante, que tienen que conocerla a nivel de la médula espinal. La médula espinal tiene dos sistemas, el sistema principal y el sistema secundario. El sistema principal se va a encargar de dos arterias. Esto acuérdense, la arteria espinal anterior y la arteria espinal posterior. ¿Dónde nace? Lo vamos a ver más adelante, no se olviden. La arteria espinal anterior me va a abarcar 2/3 de la médula espinal. Esta es la arteria espinal anterior, ¿ya? En cambio, la arteria espinal posterior solamente me va a abarcar el cordón o el funículo posterior, ¿ya? Solo uno, acuérdense. El cordón posterior solamente me lo va a abarcar cada arteria, por eso son dos, ¿ya? Son dos las que voy a tener dos espinales, son dos espinales y una anterior, ¿ya? Netamente quiero que se acuerden eso. El sistema secundario va a estar a cargo de las famosas arterias radiculares, que son arterias que salen de diferentes partes, vienen y se van a unir a la arteria espinal anterior y a la arteria espinal posterior. Esta es la que están viendo acá, es anterior única, y esta es la posterior, ¿ya? Lo que preguntó de acá la doctora es cuánto abarcan cada uno. La arteria espinal anterior acuerda a 2/3 anteriores de la médula y la espinal posterior abarca el cordón posterior de cada lado.
¿ya? Son dos. Tenemos dos cordones posteriores. Entonces, cada arteria espinal posterior abarca su cordón posterior. Netamente para examen. Para la vida es mucho más complejo, pero para que lo tengan en cuenta. Estas arterias son tan pequeñitas que necesitan un apoyo. Ya, ese apoyo, ¿quién lo va a dar? Lo va a dar las arterias radiculares. Por cada segmento, o sea, por cada pedacito de médula que hay, tiene una arteria. Esa arteria se llama arteria radicular. Y una de estas arterias se llama arteria radicular magna, porque es la más grandecita y también se ha visto en la práctica y se la han encontrado. Tómenle foto porque es una arteria muy bonita que se la ve y generalmente se la buena, que se llama arteria radicular magna de Adam Kiwis, o arteria médula segmentaria mayor anterior. ¿Ya? Estas son sus características y cuál es la importancia de esta arteria, porque si esta arteria tú no te olvidas que existe, que ha sido preguntado también en los exámenes, sobre todo a nivel de las cirugías abdominotorácicas, así venía la pregunta, se puede lesionar. ¿Y qué pasa si tú te llevas a la arteria de Adam Kiwis? Te vas a llevar a la intumescencia lumbosacra, porque esta arteria viene a irrigar la intumescencia lumbosacra. Entonces, puedes causar una lesión isquémica medular, o sea, una paraplegia, ¿ya? A nivel, vas a lesionar sobre todo los miembros inferiores. Ahí viene la importancia, lo que les había estado explicando. Dañas la parte vascular, se malogra todo. Para eso es importante conocer morfología externa, interna, sistematización y lo que es la vascularización. Con esto hemos acabado lo más básico de médula espinal. Yo sé que es bastante información y no incluso la neuroanatomía se lleva todo 2, 3 semanas dentro de la facultad y lo que les estoy haciendo ahorita simplemente es lo más básico y lo que les va a servir. ¿Ya? Entonces sé que falta un montón de conceptos, pero para que lo tengan en cuenta. Ahora, el tronco encefálico, lo que ustedes tienen que conocer es primero, el tronco encefálico es un órgano supratentorial. Para motivos de examen, netamente. ¿Podemos debatirlo? Podemos debatirlo. Si cuando pasando exámenes, alguien por ahí ha leído un poco más sobre esto de llamarlo supratentorial o no, me avisa y ya nos debatimos entonces. Porque este es un tema bonito, pero para motivos de examen, supratentorial, netamente. Tronco encefálico, piensen supratentorial nada más. Tiene tres porciones, mesencéfalo, puente de protuberancia, bulbo, o médula oblongada, o también llamado mesencéfalo. Netamente sí. Veloz, piénsenlo, netamente. No se precipite. ¿Qué más? Del tronco encefálico yo debo saber qué cosa. Una cosa es núcleos de los nervios craneales y otra cosa es emergencia o por dónde surge, ¿ya? Muy bien. Entonces, esto les va a servir para el examen de mañana, ¿ya? Los núcleos son cuerpos neuronales que están en su mayoría dentro del tronco encefálico, están dentro, acuérdense, están dentro. Y emergencia o surge es por donde yo lo estoy viendo externamente, o sea, esto lo que yo estoy viendo acá es su emergencia. Lo que vamos a ver ahorita es solamente la emergencia o donde está surgiendo, nada más. Yo lo que les voy a mencionar es todo por dónde está surgiendo. No les voy a mencionar los núcleos para que no se les complique más. ¿Qué más deben conocer de los nervios craneales? De los nervios craneales, ustedes deben conocer los agujeros de base de cráneo que atraviesan, ¿ya? Base de cráneo, ¿ya? Entonces, ustedes deben conocer eso, porque en los exámenes preguntan de esa manera. El nervio craneal tal, ¿por dónde emerge o por qué agujero de base de cráneo atraviesa, ¿no? Entonces, tienen que saberlo así nomás. Netamente, si tienen tiempo, acordarse esto, aunque es complicado, aprendan solo para el día de mañana del examen. Y si no, ya pues ya fue. No sé, no se culpen por no tener, no habérselo aprendido, porque es demasiado complicado, la verdad, sobre todo de la parte de los núcleos, que siempre genera dificultades. Entonces, con tal de que tengan la emergencia, que lo vamos a ver ahorita, ya están listos para el examen, ¿ya? Esto es suficiente para que se puedan enfrentar el examen.
¿Ya? Esto de los núcleos sería el óptimo, pero como les vuelvo a repetir, es demasiado complicado. Les voy a dar un pequeño tip más adelante, cómo guiarse de los núcleos para encontrar lesiones. Eso sí les va a venir el examen y les va a ayudar bastante, ¿ya? Entonces, empezamos. Estructuras del bulbo raquídeo médulo oblongado mielencéfalo. En este caso, tienen que acordarse de la fisura, que el bulbo va a tener una fisura. ¿Ven? Esta fisura se llama fisura media. Esta fisura media va a tener una estructura que va a generar este relieve, ¿ya? Esto se va a llamar la decusación piramidal. Quiero que se acuerden esto, porque ha sido preguntado, ¿ya? Decusación piramidal. ¿Qué más? En la parte superior, al costado lateral de la fisura media, hay esta estructura, que se va a llamar la pirámide vulvar, ¿ya? Es importante la pirámide vulvar. Por acá van a estar va a estar pasando lo que es el haz córtico espinal. Es importante. Posterior o lateral a la pirámide vulvar vamos a encontrar este surco. Este surco va a llamarse como surco anterolateral o también se le va a llamar el surco preolivar. ¿Ya? En este surco preolivar, ¿qué es importante? Voy a encontrar la emergencia de ¿quién? De los filetes del nervio craneal número 12, llamado también hipogloso. Eso, apréndanselo. Es importante porque ha venido para los exámenes. Posterior a este surco voy a encontrar esto que se llama la oliva vulvar, ¿ya? O la oliva netamente, ¿ya? La oliva vulvar, porque también ha sido preguntado. Y la oliva vulvar, posterior a ello, voy a encontrar el famoso surco posterolateral o llamado también surco retroolivar. ¿Por qué les estoy mencionando estos nombres? Porque estos nombres han sido preguntados, ¿ya? Y la emergencia de estos nombres, la emergencia de los nervios craneales en el surco posterolateral, ¿cuáles son? Es el nervio craneal número 9 llamado también glosofaringeo, el número 10 que es el nervio vago, y el número 11 que es el espinal accesorio. Aunque acuérdense, este espinal accesorio tiene la emergencia en la médula espinal. Acá solamente está de pasadita, ¿ya? No tiene una emergencia como tal, solamente viene de la médula espinal, para que lo tengan en cuenta. Este es importante que se lo aprendan como tal. Luego, entre el bulbo y la protuberancia, voy a encontrar un famoso surco, que se llama el surco bulbo protuberancial, ¿ya? Este surco bulbo protuberancial va a contener la emergencia de unos cuantos nervios craneales, que es el sexto, séptimo, el sexto es el abducen, séptimo es el facial, el séptimo intermedio, también llamado el de Greisberg, y el octavo nervio craneal. ¿Bien? Entonces, quiero que se acuerden eso netamente. Acá están las emergencias. Yo sé que tal vez algunos docentes les han mencionado que estos nervios craneales no están ubicados en este surco, sino que están en el puente. Eso, para motivos de examen, olvídense, ¿ya? Olvídense para motivos de examen. Para motivos de examen, esto es lo importante. En el surco bulbo protuberancial, emergencia de estos nervios craneales. Nada más. Acuérdense eso. ¿Qué más? En el puente o protuberancia voy a encontrar una depresión. Esto se llama surco basilar, ¿ya? El famoso surco basilar es una depresión a nivel del medio, ¿ya? Es el surco basilar. Este surco basilar va a tener dos salientes, que son los rodetes pontinos, ¿ya? Estos son los famosos rodetes pontinos. ¿Por qué es importante? Porque en la cara lateral de los rodetes pontinos va a estar la emergencia de este nervio craneal, que es el nervio craneal número 5, llamado también trigémino. Este trigémino van a ser por dos raíces. La gruesa es sensitiva y la delgada, la motora. Ha sido preguntado, ha sido preguntado. La gruesa, sensitiva, la delgada, motora. Netamente acuérdense así nada más. Ahora, entre el mesencéfalo y la protuberancia, que están viendo acá, va a haber un surco, que se llama el surco pontomesencefálico o ponto peduncular.
Acuérdense de este surco. Este surco es famoso porque no tiene ninguna emergencia. Acuérdense, no tiene ninguna emergencia. Este surco está abrazado netamente por el nervio craneal número 4, ¿ya? Netamente el 4. Lo está abrazando, nada más. Acuérdense de estos, lo está abrazando, nada más. No hay una emergencia. Luego pasamos al mesencéfalo. El mesencéfalo tiene los famosos pedúnculos cerebrales, ¿ya? Estos pedúnculos cerebrales van a tener van a tener una fosa entre ambos, que se llama la fosa interpeduncular, donde voy a encontrar esta estructura, que es la sustancia perforada posterior. Entre la sustancia perforada posterior y el pedúnculo va a salir este nervio craneal. Este nervio craneal se le llama el tercer nervio craneal o el oculomotor, ¿ya? Netamente, esa es la emergencia que quiero que se acuerden. El oculomotor está a nivel del mesencéfalo, en el punto peduncular lo está abrazando el cuarto. De ahí generalmente han preguntado del surco pre y retrolivar y por ahí una preguntita que era del trigémino que era en la cara lateral. Netamente con eso ya están finos para el examen en las preguntas de tronco encefálico cara anterior, porque también hay una cara posterior y la cara posterior es un poquito más complicadita, ¿ya? Pero igual se aprende todo. Entonces, en la cara posterior igual vamos a encontrar el mesencéfalo. En el mesencéfalo yo voy a encontrar primero una placa que se llama la famosa placa cuadrigémina, que va a tener cuatro colículos, los colículos superiores y los colículos inferiores. Los colículos superiores, ustedes acuérdense de esta palabra mágica nomás, tiene que ver con la visión, nada más, con la visión. Y los colículos inferiores tienen que ver con qué? Con la parte auditiva, ¿ya? Estoy diciendo, a este corte del colículo superior van a estar los núcleos craneales del tercer nervio craneal. Y a nivel del cuarto, del colículo inferior, al nivel, estoy mencionando, núcleos del nervio craneal número 4. Suficiente con eso ya están todas las preguntas que tengan que ver con mesencéfalo, ¿ya? Debajo del colículo inferior voy a encontrar lo que se conoce como el frenillo, que es esta estructura. Al costado lateral de este frenillo, ahí está recién la emergencia, ¿ya? La emergencia del cuarto nervio craneal. Esta es una pregunta que se suele hacer. ¿Cuál es el único nervio craneal que tiene la emergencia en la cara posterior? El cuarto nervio craneal, ¿ya? Acuérdense, ¿cuál es el único que tiene la emergencia en la cara posterior? El cuarto nervio craneal. Esto es importante, lo han preguntado varias veces, así directo. ¿Ya? ¿Qué más? Luego sigue la protuberancia y luego también el bulbo. Lo que pasa con el bulbo se divide en dos. Para meter el examen directo, perdón, un medio superior que pertenece al piso del cuarto ventrículo y un medio inferior que es libre, ¿ya? Entonces, todo lo que estamos viendo en esta zona, toda esta delimitación que están viendo acá, se conoce como piso del cuarto ventrículo, ¿ya? Cosas importantes que tienen que conocer del piso del cuarto ventrículo, que se divide en dos. ¿Quién los divide en dos? Las estrías medulares que están acá. Estas estrías medulares lo van a dividir en dos, en un triángulo superior y en un triángulo inferior. El triángulo superior se llama también triángulo pontino, ¿ya? Del triángulo pontino yo solamente quiero que se acuerden esto. Esta estructura que está acá, con una pelotita, se llama colículo facial. El colículo facial también tiene la eminencia teres. Acá viene una pregunta que suelen fallar. ¿En el colículo facial contiene el núcleo del nervio facial? No, ¿ya? El colículo facial tiene al núcleo del sexto nervio craneal, ¿ya? El sexto nervio craneal más bien está envolviendo al séptimo nervio craneal. Pero esta es una pregunta. Colículo facial, ¿a quién tiene? Al sexto nervio craneal, ¿ya? Así directo, preguntas veloces. ¿Qué más? En el triángulo inferior voy a encontrar varias estructuras.
Por ejemplo, las preguntas clásicas. El trígono del hipogloso, también llamada ala blanca interna, ¿dónde se encuentra? En la parte vulvar, netamente, en la parte vulvar. El trígono del vago también se va a llamar el ala gris, ¿ya? Ala gris. Y el área vestibular, que es toda esta zona que está alejada, toda esta zona que está acá alejada, tiene dos partes, una que chapa la parte pontina y la vulvar. La parte vulvar tiene otro nombre, que es ala blanca externa. Esto lo menciono porque han venido preguntas así netamente. El trígono del hipogloso también es llamado ala blanca interna y el trígono del vago ala gris. Y el área vestibular vulvar ala blanca externa, netamente. Acá lo que tienen que acordarse, que también pertenece al piso del cuarto ventrículo, es esta zona, que les voy a marcar de este colorcito, a ver, ojalá se vea. Acá está. Ya, así se ve. Esta zona es importante, lo estoy delimitando, es, está, voy a continuar acá, es el área postrema, ¿ya? Acá está, el área postrema. ¿Por qué es importante el área postrema? Porque el área postrema es el centro del vómito, ¿ya? Es el centro del vómito. Cosas que tienen que entender. El área postrema es el área del vómito acá. Un daño a nivel del tronco va a expresarse a nivel de la clínica por vómitos. Son vómitos en escopeta, son vómitos explosivos. O sea, haces algo, ¡pum!, te vomita de golpe. ¿Ya? Esos son vómitos explosivos justamente porque se está dañando el área postrema. Ya es importante que lo tengan en cuenta. ¿Qué más? Hasta ahí acabé el piso del cuarto ventrículo, pero les dije que la médula oblongada se divide en un medio libre. Ya, este medio libre que está acá se le va a llamar como el tubérculo grácil o de Gol y el tubérculo cuneiforme o de Burdach, ¿ya? Este es cuneiforme o de Burdach, y este es el tubérculo de Gol, ¿ya? ¿Por qué es importante? Gol está medial y Burdach está lateral, ¿ya? ¿Qué es importante? Estos tubérculos, acuérdense, una cosa es tubérculo, que está acá, y otra cosa es núcleo. El tubérculo gracil o de Gol contiene al núcleo de Gol. Esa es la importancia. Y el tubérculo cuneiforme o de Burdach, que está lateral, contiene a quién? Al núcleo de Burdach o cuneiforme. ¿Por qué es importante? Porque en estos núcleos van a llegar haces que les está interesando a ustedes para el examen y para la vida, que lo vamos a hacer. Entonces, cuando yo mencione estos haces llegan al núcleo de Gol, ustedes piensen, están llegando al núcleo de Gol que está ubicado en el tubérculo gracil o el tubérculo de Gol que está en la parte posterior de la médula oblongada. Ya, así, o sea, ustedes tienen que pensar de esa forma, directo, directo, directo. ¿Ya? Ya. Entonces, quiero que se acuerden de esa manera. Eh, ya, con esto ya acabamos lo que es el tronco encefálico. Vamos a pasar al cerebelo. Otras preguntitas de tronco encefálico, cuando hagamos la revisión de preguntas, lo voy a ir mencionando, ¿ya? Entonces, del cerebelo lo que tienen que conocer, primero, que tiene fisuras, y estas fisuras tienen bueno, estos surcos tienen características especiales. Generalmente las preguntas que han hecho a nivel teórico son, este surco atraviesa la línea media, ¿ya? Estos surcos atraviesan línea media. Primer dato, atraviesan línea media. ¿Qué más? Estos surcos son paralelos. Surcos son paralelos. Y entre surco y surco, o sea, estas estructuritas que están viendo acá, se llaman folia, ¿ya? ¿Por qué es importante conocerlo? Porque hay una pregunta que se repite creo que cada 2, 3 años, porque se suele ver bastante, es este, la diferencia de los surcos entre el cerebelo y el cerebro, porque son netamente directos. El surco del cerebelo atraviesa línea media
son paralelos y entre ambos surcos están las folias. En cambio, en el cerebro, contraste, no atraviesa la línea media, no son paralelos y entre surco y surco, a nivel del cerebro, están lo que serían los giros o circunvoluciones. Así que lo vamos a hacer más adelante, no tengan miedo. De estos surcos, ustedes tienen que acordarse de tres. El surco horizontal o intraocular de Big Dasir, que es importante, porque es un surco que me va a partir en dos al cerebelo superior e inferior, netamente. Eso quiero que se acuerden. El surco primario o prima o preclival, que está acá, este surco que están viendo acá, esta es la prima, me va a dividir lóbulos. Me divide el lóbulo, eso es importante que se acuerdan, el lóbulo anterior del posterior, ¿ya? Anterior del posterior. Y la fisura posterolateral, que se va a ver en la cara inferior, es este surco que está acá, me divide en dos. El flóculo nodular, lóbulo flóculo nodular del posterior, ¿ya? Entonces, preguntas que hacen directo. La fisura primaria o el surco primario, ¿a quiénes me divide? Lóbulo anterior de posterior y el posterior, el flóculo nodular del posterior. Son preguntas directas, ¿ya? ¿Qué más? A nivel de la sustancia gris, el cerebelo tiene sustancia gris y sustancia blanca. Esto, preguntado, sustancia blanca a nivel del cerebelo tiene otro nombre. Centro medular del cerebelo, también llamado el famoso árbol de la vida. Así directo. Centro medular del cerebelo o llamado también el famoso árbol de la vida. Y a nivel de la sustancia gris se divide en dos, corteza cerebelosa y núcleos cerebelosos, ¿ya? Los núcleos cerebelosos se dividen en tres. El dentado, que es el más desarrollado en el caso del humano, los interpósitos que se llaman emboliforme y los globosos, que están justamente acá, el emboliforme y los globosos, y el fastigio, o llamado también los núcleos del techo, ¿ya? Estos son los núcleos del techo o del fastigio. Y estos son acá está el dentado, que justamente lo están viendo, ¿ya? Tiene forma de diente, por eso justamente se llama dentado. Lo que tienen que acordarse es que el cerebelo tiene partes, y esto es pues, eso es difícil, es complicado, pero es necesario que se lo aprendan para el examen. La parte central del cerebelo se le llama vérnix, ¿ya? Y las partes laterales se le llaman hemisferios, hemisferios cerebelosos. Entonces, cada parte del vérnix, que son 9 ramitas que están viendo acá, tiene un pedazo de hemisferio, ¿ya? Entonces, este pedazo que están viendo acá se llama la correspondencia y ha sido preguntado bastante, ¿ya? Entonces, tienen que acordarse. La língula, en algunos libros lo van a encontrar que tiene una correspondencia con una estructura que se llama el vínculo, ¿ya? Este vínculo es solamente a nivel de los animales, nada más. No encontramos en el ser humano. Luego, por ejemplo, está el lóbulo central que se corresponde con el ala del lobulillo central. Luego sigue el culmen, perdón, acá se me olvidó, es el culmen, que se corresponde con el lóbulo cuadrilátero cuadrangular. ¿Ya? Entonces, esto quiero que se acuerden. El folium con el lobulillo semilunar superior, el tuber con el semilunar inferior. Ya esto se lo han aprendido para la parte práctica. Acuérdense, hagan un esfuerzo más para la parte teórica. Ya con eso pueden olvidarse, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que pasa acá? Ya hemos visto las fisuras primarias y la posterolateral me van a dividir en tres lóbulos. Los tres lóbulos son lóbulo anterior, lóbulo posterior y lóbulo nodular. La importancia de que se aprendan estos lóbulos son por la función. El lóbulo, vamos a empezar desde el más antiguo al más, digamos, más evolucionado. El flóculo nodular, que es también llamado el arquicerebelo, este se va a encargar netamente de la parte de la marcha, ¿ya? De la marcha, y justamente también se va a encargar,
Ay, se me fue el nombre, perdón. Ahorita me acuerdo, ¿no? Ay, se me fue el nombre, justo se iba a mencionar. Pero el flóculo nodular se va a encargar netamente de la marcha. Se va a encargar de los movimientos, bueno, en este caso de mantener la posición con una persona, en este caso, ustedes se pueden parar, pueden cerrar los ojos y ustedes en teoría pueden caminar derecho, es porque justamente el arquicerebelo o el flóculo nodular está haciendo su trabajo. Ya, entonces justamente las lesiones a este lado van a causar un daño que justamente se llama la marcha del beodo, porque se está dañando al arquicerebelo, ¿ya? ¿Qué tiene que ver con la postura? ¿Qué tiene que ver con la postura? Perdón, se me había ido el nombre. Tiene que ver con la postura. Acuérdense, daño al arquicerebelo, postura, netamente, la postura. El lóbulo anterior, tienen que acordarse de esta palabra mágica, que es el tono, ¿ya? Cuando una persona está descansando, cuando ustedes ahorita están sentados, cuando les mencionan el lóbulo anterior, acuérdense de paleocerebelo, que tiene que ver el tono muscular, ¿ya? El tono muscular, acuérdense. Luego el anterior, paleocerebelo, tono muscular, netamente. Y el neocerebelo, ¿qué tienen que saber? Llamado lóbulo posterior, es el más desarrollado a nivel del humano. Es el más grande en el humano. El neocerebelo tiene que ver con el núcleo dentado y tiene que ver con la los movimientos finos. Una cosa es movimientos como tal y otra cosa son los movimientos finos. Cuando tú, por ejemplo, quieres dibujar, tienes que hacer cosas precisas, tienes que diseccionar, tienes que hacer cosas precisas. Esto se logra gracias al neocerebelo, llamado también el lóbulo posterior, que acuérdense, características más desarrollado, es el más grande, porque abarca casi todo el cerebelo, tiene que ver con el núcleo dentado y tiene que ver con los movimientos finos. Con estas cosas que ustedes están aprendiendo, ya están listos para que hagan todas las preguntas de cerebelo, ¿ya? Con esto está muy bacán para la parte del cerebelo. Entonces, acá lo que vamos a hacer es un poco de irrigación de troncos del cerebelo. Acuérdense que viene la arteria vertebral, va a salir la arteria espinal anterior, que ya la habíamos estado mencionando, la arteria espinal posterior, y ahí viene la primera, la pica. La pica va a estar en la parte postero inferior, acuérdense, pica significa arteria cerebrosa postero inferior, ¿ya? Este número que está acá, acuérdense, son ¿cuántas de esas arterias tenemos? Luego las vertebrales se juntan y forman la basilar. De la basilar va a salir la famosa AICA, arteria cerebelosa anteroinferior, que va a estar netamente en la cara media del cerebelo. Luego sigue la arteria laberíntica. Acá viene una pregunta de examen. ¿Qué arterias me forman la pinza vascular del sexto nervio craneal o llamado también abducens? La arteria laberíntica y la arteria áica. ¿Ya? Esta arteria que está, este nervio que está acá está entre dos arterias. ¿Qué más? Van a formar las pontinas y después va a dar la ASCA, arteria cerebelosa anterosuperior. Y ya si es que han leído libros un poco más modernos, acuérdense que esta también tiene otro nombre, se llama arteria cerebelosa superior. Ya es más, lo están usando solamente este nombre, ya, por si acaso. Arteria cerebelosa superior. Luego, la arteria basilar se divide y me va a formar lo que sería la arteria cerebral posterior. ¿Y qué es importante? Entre la arteria cerebral posterior y la asca encuentro otro nervio craneal. Esta pinza jamás se olviden, porque esta pinza ya la han preguntado, ¿ya? ¿Entre qué arterias se encuentra el tercer nervio craneal? La arteria cerebral posterior y la arteria cerebelosa superior o la ASCA, arteria cerebelosa anterosuperior. Por si acaso les estoy mencionando las dos formas, porque ha sido preguntado y a más de una ocasión, tienen que tenerlo en cuenta, ¿ya? Entonces, ahora entramos a lo que es el diencéfalo. El diencéfalo, yo sé que es un tema muy, muy, muy feito. Primero porque no hay muestras muy bonitas para estudiar y luego no hay una forma
de, de esquematizarlo, pero lo que vamos a hacer ahorita son preguntas directas, ¿ya? Entonces, el diencéfalo es la familia de los tálamos, ¿ya? Yo le llamo vulgarmente la familia de los tálamos, así no lo voy a encontrar en un libro. Yo lo llamo así para que sea más fácil de acordar. Entonces, como se llama la familia de los tálamos, va a haber varios tálamos. El tálamo o el tálamo propio que le consideran, en algunos libros llaman como el tálamo óptico, ¿ya? Este es el primero, el tálamo óptico. Entonces, todo lo que estoy señalando acá, este es el tálamo óptico, ¿ya? Luego viene el hipotálamo, que está en la parte inferior y anterior. Este es el hipotálamo. Luego viene el subtálamo, que está en la parte inferior. Luego está el epitálamo, que está en la parte posterior por esta glándula, el epífisis. Y luego está el metatálamo, por los núcleos pulvinares, que están justamente acá, ¿ya? Entonces, esto tienen que acordarse. Diencéfalo, piensen en tálamo óptico, que es este justamente, el hipotálamo, subtálamo, epitálamo y metatálamo. Características que tienen que acordarse de cada uno de estos. El tálamo óptico, a ver, ya. El tálamo óptico tiene núcleos, ¿ya? Núcleos que tienen varias funciones. Esos núcleos están en esta imagen, ¿ya? Esto les va a facilitar las preguntas. Si pueden, hoy el día de hoy, acuérdense esto de tálamo y ya la hicieron, ¿ya? Ha sido preguntado del núcleo ventral lateral, que tiene que ver con el cerebelo, y ha sido preguntado cuál más. Ya, el núcleo anterior. Esos dos han sido preguntados, ¿ya? Ya, esos dos han sido ventral anterior y el anterior que tiene que ver con el sistema límbico. Estos tres han sido preguntados, por si es que por ahí se repite una pregunta. El hipotálamo está en la parte anterior y tiene aproximadamente 12 núcleos, ¿ya? Estos 12 núcleos son difíciles de aprenderse, que están acá. Los que tienen que aprenderse sí o sí son los núcleos que van a irse hacia la neurohipófisis, que son los núcleos paraventriculares el núcleo supraóptico, ¿ya? El que está acá, voy a señalar acá, este es paraventricular, paraventricular, que tiene que ver con la producción de oxitocina, y este núcleo que está acá, es el supraóptico, que tiene que ver con la antidiurética, ¿ya? Esos núcleos han sido preguntados y les van a preguntar si es que vienen. Ya, esperemos que no, claro, son difíciles de aprender esta zona. ¿Qué más? Vamos a encontrar núcleos que tienen que ver, estos, ¿se acuerdan? Estos dos son con la neurohipófisis, ¿ya? Le he puesto el rojito para que se acuerden. Neurohipófisis, ¿ya? Pero también vamos a encontrar núcleos que tienen que ver con la adenohipófisis. Con la adenohipófisis vamos a encontrar núcleos que son de la zona medial, ¿ya? Este núcleo que está acá es la zona medial, ¿ya? Es el medial, acuérdense, ¿ya? Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué más ha sido preguntado? El núcleo anterior, ¿ya? Este núcleo que está acá y incluso ha sido preguntado más de 2 veces. Esto viene para mi examen. El núcleo anterior, en este caso, es el núcleo que tiene que ver con la temperatura caliente, ¿ya? Si hay un anterior caliente, hay un posterior que enfría, ¿ya? Posterior frío. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Acá ya es netamente un poco más de memoria. ¿Qué es lo que pasa? El núcleo anterior tienes temperatura caliente, lo siente y te enfría, ¿ya? Entonces, la pregunta era esta. El núcleo anterior de la hipófisis, ¿qué hace cuando llega la temperatura? Completa ese espacio y realiza la
tal cosa. Entonces, el núcleo anterior siente la temperatura caliente y como estás caliente, tiene que enfriarte por medio de la vasodilatación, por ejemplo. Ya, eso simplemente tenía que hacerlo con la temperatura caliente. Y el contrario, el núcleo posterior siente el frío y más bien trata de generar calor. Ya, acuérdense eso, ¿no? También vamos a encontrar un núcleo lateral, que acá no se puede ver, pero el núcleo lateral que tiene que ver con, en este caso, con la saciedad, ¿ya? En este caso, el núcleo lateral, perdón, el núcleo lateral tiene que ver con el hambre. Cuando tienes hambre, el núcleo lateral está funcionando, pero cuando ya estás lleno, va a entrar otro núcleo, que es el ventromedial, ¿ya? Esta tiene que ver con la saciedad. Entonces, netamente, estas han sido preguntadas, ¿ya? Por favor, chicos, un poquito más de memoria. Yo sé que ya es complicado con tantos datos, pero acuérdense de datos precisos. No, no les pido que se memoricen los 12 núcleos, sino los más importantes. El supraóptico, antidiurética, paraventricular, oxitocina, tiene que ver con la neurohipófisis. El núcleo medial con la adenohipófisis. El núcleo anterior, acá no le puse su nombre, este es el anterior, tiene que ver con la temperatura caliente, el posterior con el frío, el lateral con el hambre y el ventromedial o el ventromedial con la saciedad. Estos núcleos tienen que aprendérselos sí o sí. Apréndanse cualquier mnemotecnia que quieran, al menos para la temperatura era calientito por adelante y por atrás está frío, o al menos, o cuando te sientas en una banca fría, donde sientes el frío, obviamente, ¿no? En la parte posterior, ¿ya? Entonces, tienen que acordarse de alguna forma, porque estos núcleos suelen ser preguntas. En la parte del subtálamo está en el núcleo de Lois, o de Luis en algunos casos, y la zona incierta también le llaman ahí. El epitálamo va a tener la vénula y la epífisis, ¿ya? Y en el metatálamo vamos a encontrar los núcleos los pulvinares, ¿ya? Eh, lo digo porque una vez fue preguntado en verdadero y falso, el tálamo óptico qué cosa tenía, el hipotálamo qué cosa tenía, el subtálamo qué cosa tenía, el epitálamo qué cosa tenía y el metatálamo qué tenía. Y la pregunta era, la respuesta era el metatálamo con los pulvinares, netamente. El epitálamo va con la avénula más la epífisis. El subtálamo con el núcleo de Lois, el hipotálamo con sus núcleos, como ya les estoy mencionando, y el tálamo óptico con sus propios núcleos, que también tienen que ver. Que una pregunta aparte fue de los núcleos del tálamo óptico con sus relaciones. ¿Ya? Entonces, acá vamos a entrar ya el cerebro, características básicas del cerebro, cuánto pesa. Esta es la persona, obviamente, que ya falleció y que ya está más formalizado, porque es una cosa el cerebro en una persona viva, porque es diferente las características, para que lo tengan en cuenta. El cerebro está dividido por lo que se conoce la fisura longitudinal y que va a formar los famosos hemisferios, ¿ya? Los hemisferios tienen tres caras: cara externa, cara interna, cara inferior, de las cuales ustedes tienen que dominar la cara externa sí o sí y la cara inferior sí o sí. La cara interna, perdón. Y la cara inferior pueden olvidarse porque esta suele variar, ¿ya? Muy bien. Este, Estos hemisferios están separados, pero están unidos. ¿Quiénes los unen? Los unen las comisuras. Se llaman comisuras interhemisféricas, que ahora vamos más adelante. La sustancia gris y la sustancia blanca, ya les he ido mencionando, que se han ido, la sustancia gris está en la corteza y a nivel de núcleos, ¿ya? Sustancia gris, corteza y núcleos. Y la sustancia blanca está netamente en el medio, ¿ya? Ahora, de los surcos ya les fui mencionando, no son paralelos, no pasan la línea media, y entre surco y surco que encontramos el giro, también llamado circunvoluciones, cualquiera de los dos. Los surcos se pueden dividir en primarios, secundarios y terciarios. El cerebro tiene polos frontal, occipital y temporal, son salientes. Este es frontal, este es temporal y este es occipital. Han sido preguntados
No me acuerdo hasta ahorita, la verdad. No, pero siempre puede haber una primera espato, ¿ya? Por si acaso de los polos. ¿Qué más? ¿Cuántos lóbulos tenemos? Tenemos 6 lóbulos, ¿ya? Los lóbulos, en este caso, que tienen que acordarse son frontal, parietal, occipital, temporal. ¿Cuáles son los que se suelen olvidar? La ínsula y el límbico, ¿ya? En la ínsula la vamos a encontrar dentro de la fisura de Silvio, ¿ya? Esto fue preguntado, ¿dónde se encontraba el lóbulo de la ínsula en la fisura de Silvio? Y el lóbulo límbico solamente lo vamos a ver en la cara inferior con la cara interna, ¿ya? Ahí preguntaron, ¿cuál fue la pregunta? ¿Qué lóbulos se ven en la cara tal? ¿Qué lóbulos se ven en la cara tal, la cara tal? La cosa que era el lóbulo límbico, pues ponían, se mira en la cara externa, no, esa era la parte, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta, de ahí casos especiales, el lóbulo parietal no se ve en la cara inferior, ¿ya? No inferior, por si acaso, para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Ahora vamos a hablar solamente de la cara externa y la cara interna, para que lo tengan en cuenta y así de forma precisa. En la cara externa vamos a encontrar el lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital, de los cuales no nos interesa el occipital porque generalmente no tiene muchos giros importantes, pero sí tiene información importante, ¿ya? Una cosa es que no tenga giros importantes, pero la información sí es importante. El lóbulo frontal, vamos a tener los famosos surcos, ¿no? Surco frontal superior, surco frontal inferior, que me van a formar este famoso surco, que se llama el surco precentral, ¿ya? Este surco se llama el surco precentral. ¿Por qué? Porque este surco que está acá se llama el surco central o de Rolando, ¿ya? ¿Por qué es importante conocer este surco central o de Rolando? Porque me va a delimitar el lóbulo frontal. Me va a delimitar en qué zonas. Me va a delimitar en el giro superior que está acá, en el giro medio y en el giro inferior. Del giro inferior que estamos viendo acá va a ser dividido en 3 porciones gracias a este surco que estamos viendo que está punteado, que es el surco de Silvio. Ya, Silvio lo va a dividir por medio de su rama anterior, esta de acá celeste es anterior, este es superior y este es posterior. ¿Por qué lo menciono? Porque me preguntaba así. Entonces, el giro frontal inferior se divide por medio de las ramas anterior y superior en dos, disculpe, en tres. Se llama la porción orbitaria, la porción triangular y la porción opercular. ¿Ya? Opercular. ¿Por qué es importante acordarse? Porque en estas zonas vamos a encontrar información importante que ahorita les menciono. ¿Qué más? Entre el surco precentral que está acá y el surco central voy a encontrar todo este surco que está acá, que se llama, disculpen, todo este giro que está acá, que se llama el giro precentral. ¿Ya? Profesor, ¿por qué es importante encontrar el giro precentral? Porque acá tienen que acordarse dos cositas. Bueno, tienen que acordarse las siguientes cositas. Hay zonas dentro del cerebro que van a tener información que va a ser, digamos, casi específica. Por ejemplo, el giro precentral también va a llamarse, o tiene otra denominación como el área 4, acuérdense, el área 4 de Brodmann, porque acá vamos a encontrar el área motora primaria, ¿ya? Acá ya vamos a hablar un poco ya de lo que es sistematización. Cuando yo hablo de área motora primaria, quiero que se acuerden de esto. Si están sentados en su escritorio, eh, si por ahí encuentran un lapicero o algo, cojan la mano y llévenla. O sea, simplemente en su pensamiento está coger el lapicero. Entonces, ese movimiento de coger la mano nació acá, o sea, con la mano sale, nada más. Ese movimiento nació ahí. Tu cuerpo no pensó,
qué otro músculo debes mover, si es que debes estar estabilizado, si debes hacer contrapeso para que no te gane el peso del lapicero, todo. Tú nunca has pensado en eso, ¿ya? Ahí viene la magia de lo que se llama consciente de inconsciente. Consciente es que tú quieras coger el lapicero. Inconsciente es que para moverte has hecho movimientos no solamente de los músculos de un solo brazo, tal vez de la pierna, del otro brazo, para compensar que te hayas tenido que estirar o no. Ya, eso es lo inconsciente con lo consciente, para que lo tengan entendido. ¿Ya? Entonces, lo consciente están haciendo acá, en el área 4. Pero también vamos a encontrar que en esta zona voy a encontrar el área 6. ¿Ya? El área 6 de Brodmann es el área motora secundaria. ¿Dónde está ubicado? En el giro medio. ¿Ya? El área 6 de Brodmann es el área motora secundaria. O sea, el área motora primaria dice, ¿sabes qué? Mueve la mano. El área motora secundaria dice, ¿sabes qué? Vamos a mover el músculo tal, con tales fuerzas. ¿Ya ves? Tú simplemente diste la orden, el área secundaria la está procesando y le está ayudando. Muy bien. ¿Qué más? El área 8, que generalmente la ponen en esta zona, pero lo suben más al giro frontal superior, que es el área 8. Es importante que se acuerden los movimientos oculares. Acá se encuentran los movimientos oculares. Disculpen. Los movimientos oculares. Muy bien. ¿Qué otras áreas de Brodmann son importantes? La porción triangular y la porción opercular son el área 44 y 45 de Brodmann. 44 y 45, que se acuerden estas áreas importantes. ¿Por qué? Porque en el hemisferio dominante se va a llamar como el área de Broca. Ahí viene la importancia, el área de Broca. ¿Para qué me sirve el área de Broca, el hemisferio dominante, por si acaso, ya? Hemisferio dominante. ¿Para qué me sirve el área de Broca? Me sirve para articular el habla. Muy bien, articular el habla. En el hemisferio dominante está el área de Broca. Profesor, no me acuerdo para qué sirve el área de Broca en el examen. Quítale la R y que te queda boca. Con la boca hablas, netamente. Ahí está tu memotecnia. ¿Ya? 44 y 45. Quiero que se acuerden eso, ¿ya? ¿Qué más? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Acá está otro. Luego vamos a hablar de el lóbulo parietal. El lóbulo parietal solamente va a tener un surco, que es el surco interparietal, que están viendo ahí, y lo va a dividir en zonas. Lo va a dividir en esta zona que se llama el giro poscentral, en el lobulillo parietal superior, en el giro angular, disculpa, en el giro angular, en el giro angular y en el giro supramarginal o marginal. En algunos casos lo llaman independiente, ¿eh? Marginal o supramarginal. Es igual, lo mismo. Ahora, ¿qué es importante conocer acá? Del giro postcentral, este, vamos a encontrar el área de Brodmann 312, así se llama, 312. También llamada el área sensitiva primaria. ¿Por qué es importante conocer el área sensitiva primaria? Porque acá llega toda información sensitiva del cuerpo humano. No sé, si estás con tu enamorado, tu novio ahorita, o con tu hermano, con tu familiar o tu mamá, dile que te toque. Ya, esa sensación de que te están tocando y tú estás pensando que te están tocando, ya, ¿dónde se está procesando? Se está procesando en el área sensitiva primaria. Profesor, si hay una primaria, debe haber una secundaria. Muy bien. En el lobulillo parietal superior está el área 5 y 7. Ya, estas son el área sensitiva secundaria, ¿ya? ¿Qué es lo que significa primaria y secundaria? Acuérdense, para la vida. Primaria significa información de bruto. En cambio, secundaria significa información ya procesada. Es lo mismo que en la motora. En la motora, la información te llegaba. No, tú iniciabas la información como querer moverte, información en bruto, pero la secundaria, ¿qué se encarga? De analizar, de procesar qué músculos y todo, entonces ya se mueve
En este caso, esa es información secundaria. Y lo mismo viene con la información sensitiva. Sensitiva te dice, en este caso, la primaria. Dile a tu familiar, a tu enamorado, tu trampa, el que esté en el costado, que te toca. Te está tocando, entonces esa información llega a tu cerebro y dice, te están tocando en el hombro izquierdo. Listo, nada más. Procesada. Te está tocando con una mano, con un objeto tal, 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 tal. Describes, sigue siendo primaria. Ahora, secundaria, tú le vas a dar un significado más. Por ejemplo, te está tocando con más fuerza de la que des. Entonces, estás pensando que tal vez te está haciendo un poco más de fuerza, te quiere lastimar. Entonces, ya procesaste, le diste un significado. Ese significado lo ha procesado el área sensitiva secundaria, 5 y 7 de Brodmann, ¿ya? Acuérdense eso, así funciona el cerebro, primaria y secundaria. Luego viene el área angular y el área supramarginal. Estos son netamente del lobulillo parietal inferior. De acá quiero resaltar dos cosas. El giro angular, también llamado el área 39, se va a encargar de el lenguaje escrito, ¿ya? Interpretar el lenguaje escrito, ¿ya? Lenguaje escrito. Por ahí, si es que han leído libros de psicología, incluso para ingresar, ahí nos pedían la parte de psicología, ustedes que han estado en preparación, el lenguaje escrito también se le llama la zona de Dereyin, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que decían Broca, Wernicke, Dereyin? Ya. Dereyin pertenece al área 39 de Brodmann, ¿ya? Y el giro supramarginal en el hemisferio dominante es Brodmann 40 y se encarga de la planificación. Esta zona es la que te dice, ¿sabes qué? Para hacer tales cosas vamos a planificar. Para ir a tomar un vaso de agua, primero vamos a ir a la cocina, vamos a coger un vaso de agua, vamos a coger de un vaso de la refrigeradora donde lo encontramos, ya. Todos esos pasos que están procesándose, ¿quién se encarga? El giro supramarginal, ¿ya? Entonces, con eso acabamos el lóbulo parietal. Luego entramos, en este caso, al lóbulo temporal, que se divide netamente en giros. Giro temporal superior, giro temporal medio y giro temporal inferior. ¿Qué tienes que conocer de esto? Del giro temporal superior y medio van a ser una gran área, que se llama área 41 y 42 de Brodmann. Esta área se llama área auditiva primaria de Heschel o área de Heschel, ¿ya? ¿Por qué es importante la área auditiva primaria de Heschel? Porque en la parte posterior, que está acá, va a estar el área 22. El área 22 es el área de Wernicke, ¿ya? El área de Wernicke, ¿ya? Entonces, áreas que se deben acordar sí o sí, área de Wernicke 22, área de Broca 44 y 45, y las áreas que les iba mencionando. El oblicuo parietal inferior, ya pueden olvidarse, ¿ya? Esto no ha sido preguntado, pero las demás han sido preguntaditas, ¿ya? Estas han sido preguntadas en el examen, para que lo tengan en cuenta. Ya. A ver, ya. A ver. Ahora pasamos a la cara interna. En la cara interna, lo que yo quiero que se acuerden netamente es que vamos a encontrar el giro frontal medial. Este es el giro frontal medial, al giro dentado, que está escondidito acá el dentado. Esos son los principales y de acá vienen los surcos, ¿ya? Este surco que está acá es el surco calloso marginal, ¿ya? O del cíngulo también le van a llamar. Este surco que está acá. ¿Por qué lo menciono eso? Porque este surco me va a delimitar zonitas y por eso es importante conocerlo, ¿ya? Este es el calloso marginal, luego sigue el surco pericalloso que está acá, el surco calcáneo que está acá y el surco perpendicular interno que está acá, ¿ya?
Entonces, son surcos que necesito que se la aprendan porque me van a dividir zonas. Entonces, esas zonas me van a ayudar bastante. Primero, el giro frontal medial se va a separar por medio del surco precentral, que es este que está acá, este es el precentral. Este se va a separar y me va a formar esta cuadrícula que está acá, que se va a llamar lobulillo paracentral.